Hola chicos, continuamos con nuestro curso. Ahora vamos a tocar operación de funciones. Operación de funciones, vamos a hacer suma, resta, multiplicación y división de las funciones que tengamos, en este caso f de x y g de x. ¿Cómo lo vamos a construir? A partir de lo que tenemos de este lado. Donde si tengo f de x más g de x, es lo mismo que poner f más g de x, y lo podemos poner de esa manera. Lo mismo sucede en la resta, tengo f de x menos g de x y lo podemos poner como f menos g de x. ¿Qué significa? Que tengo una función suma, tengo una función resta, ¿sale? Al momento de sumar, multiplicar o dividir, lo que vamos a hacer es crear una nueva función. Una función, te repito, una función suma, una función resta. También la podemos multiplicar, que me dirá f de x, que multiplica la función g de x. ¿Cómo lo vamos a obtener? La función producto, f por g, de x. Ojo y mucho cuidado aquí. A partir de que se construya este tipo de funciones, suma, resta y multiplicación, van a tener su propio dominio. ¿Cómo vamos a determinar su dominio? A través de la intersección del dominio de f y el dominio de g. Caso contrario va a suceder cuando tenemos una función cociente, donde tengo f de x sobre g de x, que también lo puedo interpretar a través de f, la función cociente f sobre g de x, pero aquí la determinación de su dominio sí va a cambiar. Me va a decir x pertenece a la intersección del dominio de f y el dominio de g, tal que g sea diferente de 0. Vamos a verlo poco a poco, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a entrar en un ejemplo, donde me dice f de x es igual a 2x más 1 y g de x es x más 3, ¿de acuerdo? Lo primero que tendremos que hacer es determinar, aquí vamos a determinar el dominio de la función, cada uno de ellos. Entonces, si yo tengo un dominio de la función f y un dominio de la función g, aquí me dice, si tengo que f de x es igual a 2x más 1, recuerda que esto me va a representar una función lineal, donde, ¿cuál va a ser su dominio? Su dominio de esta función va a ser desde menos, entonces aquí va a ser x, pertenece desde menos infinito hasta el infinito positivo, ¿de acuerdo? Lo mismo va a suceder aquí. Tengo una función lineal, entonces podemos decir que el dominio de esta función está determinado cuando x pertenece desde menos infinito a infinito. Si tenemos estas dos me van a representar una recta de f de x y una recta g de x. ¿Cómo vamos a encontrar la intersección? Acuérdate que la intersección es donde se van a encontrar las dos funciones. En este caso, al momento de los dos pertenecer a todos los reales, vamos a decir que la intersección que existe del dominio de f y del dominio de g, no lo vamos a encontrar que x pertenece desde menos infinito a infinito, ¿sale? Teniendo en cuenta esta parte, ya lo podemos trabajar. ¿Qué le adelantamos? A la cuestión que está aquí. Entonces iniciamos con esto, que f de x más g de x, ¿de acuerdo? Recuerda que f, la función suma, f más g de x, es lo mismo que poner f de x más g de x, ¿de acuerdo? Ahora sí, empezamos a trabajarla, conociendo que tenemos f de x es 2x más 1, aquí tendremos 2x más 1, más mi valor g de x, que es x más 3. Simplemente le damos solución a lo que tenemos aquí. Entonces tenemos, esto sería igual y esto sería igual. ¿Sale? Sumando los términos semejantes tendríamos reducción. 2x más x me va a dar 3x. Y tenemos nuestro término independiente, que es 1 más 3, que me va a dar como resultado 4. Entonces, en la suma, en la función suma de estas dos, vamos a tener que nuestro resultado es 3x más 4. Pero me dice, ¿dónde su dominio se va a encontrar? Entonces, el dominio de esta nueva función nos lo vamos a encontrar, el dominio de la función f en intersección con g, que es igual a menos infinito hacia el infinito, ¿de acuerdo? Ok, le damos continuación, seguimos con el mismo ejercicio. Ahora vamos a determinar la función resta y la función producto. Entonces, recuerda que tenemos la función resta, la función diferencia. Entonces, la función resta tenemos que la podemos poner como f de x menos g de x, ¿sale? Entonces vamos a poderlo sacar de esta manera. Entonces tengo f de x, que me representa, aquí está, 2x más 1 menos, recuerda que este menos
va a afectar a todo lo que quede de este lado, entonces abrimos un paréntesis y podemos decir que tenemos aquí x más 3. Empezamos a dar solución y me quedaría 2x más 1, más por menos me da menos, me quedaría menos x, menos por más me da menos, sería menos 3. Haciendo la reducción de términos semejantes, me quedaría x menos 2, donde su dominio se va a encontrar, recuerda que va a ser con la intersección del dominio de f y el dominio de g. Entonces, donde tenemos el dominio de f en intersección con el dominio de g, que este se va a encontrar desde menos infinito hasta el infinito positivo, ¿sale? Le damos solución a la función producto, que lo podemos representar de esta manera. ¿Cómo va a ser? Nuestra función producto va a ser f de x, que va a multiplicar a mi g de x, ¿de acuerdo? Empezamos a solucionarlo. Y me va a quedar que mi f de x es 2x más 1, que va a multiplicar, entonces abrimos paréntesis aquí, paréntesis acá, me queda x más 3, ¿de acuerdo? Simplemente aplicamos propiedad distributiva, me quedaría 2x por x, 2x por x me va a quedar 2x al cuadrado, 2x más 3 me va a quedar más 6x, 1 por x me va a quedar más x, 1 por 3 que me va a quedar más 3. Hacemos reducción de términos semejantes, no tengo x cuadrada, entonces me va a quedar 2x al cuadrado, más 6x más x me va a quedar más 7x más 3, donde su dominio se va a encontrar en la intersección del dominio de f con el dominio de g, y este se va a encontrar desde menos infinito hasta el infinito positivo. Por último tenemos nuestra función cociente, que vamos a encontrar el valor que tenemos aquí. Recuerda que la función cociente lo podemos poner de la siguiente manera, es decir, f de x sobre mi g de x, ¿vale? Entonces, tomando en cuenta, ya conocemos los valores, me queda f de x, que es igual entonces en este caso 2x más 1 sobre mi g de x, que es x más 3. Recuerda que esto no lo podemos simplificar, lo podemos dejar expresado ahí. Entonces nuestro resultado sería 2x más 1. Ojo y mucho cuidado al momento de sacar el dominio. Ahora sí, me dice que tengo un dominio donde x pertenece a la intersección del dominio de f y el dominio de g, que habíamos determinado que va a ser desde menos infinito a infinito. Entonces podemos asumir que son todos los reales, tal que mi función g sea diferente de 0. Aquí está mi función g de x, que sea diferente de 0. Si nosotros queremos sacar esta g de x diferente de 0, tendremos que decir que x más 3 tiene que ser diferente de 0. Despejando, tendremos que x sea diferente de menos 3. Entonces, con este resultado que tenemos ahí, podemos completar la expresión del dominio. Entonces, dice x pertenece a todos los reales, g de x tiene que ser diferente de 0. Entonces, tenemos que x tiene que ser tal que x diferente, recuerda, de menos 3. Y encontramos el dominio de esta división de funciones. Vamos a ver otro ejemplo, donde tengo que f de x es igual a x al cuadrado menos 7x más 10 y g de x es igual a x menos 5. Hay que representar y saber qué tipo de funciones tenemos. Entonces tenemos una función cuadrática, ¿sale? Y teniendo una función cuadrática sabemos que el dominio de esa función van a ser todos los números reales. Entonces el dominio de esta función cuadrática de funciones de f va a decir que va a ser que x pertenece a todos los reales, que es lo mismo poner que x pertenece desde menos infinito hasta el infinito positivo, ¿de acuerdo? ¿Qué va a suceder en el dominio de g? Tenemos una función lineal, donde igual el dominio me dice que x pertenece a todos los números reales, que va desde menos infinito hasta el infinito. ¿Cuál va a ser la intersección? ¿Dónde se van a encontrar? Si te fijas, son exactamente iguales. ¿Dónde se van a encontrar esas funciones? En su intersección me va a decir que va a ser desde menos infinito hasta el infinito positivo, ¿sale? Aquí vamos a sacar
Aquí la diferencia, si te fijas, aquí tenemos nuestra función suma, tenemos una función resta, una función de diferencia, pero si te fijas, no va a ser lo mismo tener f menos g que g menos f. Y ahorita lo vamos a demostrar. Empezamos a trabajar nuestra función suma. Entonces, ¿cómo interpretamos? Recuerda que aquí tenemos un cuadrito, ojalá lo hayas apuntado en tu cuaderno. Va a decir f de x, va a decir x al cuadrado, menos 7x más 10 más mi g de x, aquí mismo me indica mi g de x, que es x menos 5. ¿Sale? Simplificamos mis términos semejantes. No tengo otra x cuadrada, entonces dejamos x cuadrada. Menos 7x más x me va a quedar menos 6x. 10 menos 5 me va a quedar menos 5. Donde su dominio va a ser la intersección, entonces tengo el dominio de la intersección, el dominio de f en la intersección del dominio de g, que me dice que va desde menos infinito hacia el infinito positivo. ¿Sale? Vamos a solucionar esta que tengo aquí. Entonces me dice f de x, esto va a ser igual a mi f de x, que es x al cuadrado, menos 7x más 10, y me dice, vamos a restarle el valor de g de x, que es, ponemos nuestro menos, abrimos un paréntesis que me dice x menos 5, ¿sale? Resolvemos la operación de los paréntesis, entonces me quedaría x al cuadrado menos 7x más 10, menos por más me da menos, menos x, menos por menos me da más 5. Ahora sí, trabajamos nuestros términos semejantes. No tengo x cuadrada, seguimos conservando la x al cuadrado, me quedaría x al cuadrado, menos 7x menos x, me va a quedar menos 8x, 10 más 5, que me daría más 15, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo bonito, ¿vale? Más 15, donde el dominio va a ser la intersección del dominio de f con el dominio de g, y este va a ser desde menos infinito hacia el infinito positivo. Ahora vamos a sacar esta misma resta, pero a g le vamos a restar f. ¿De acuerdo? Entonces la interpretamos de la siguiente manera. Entonces va a ser ahora g de x, entonces va a ser x menos 5 menos mi valor de f de x. Entonces abrimos un paréntesis, me queda x al cuadrado menos 7x más 10. Cerramos el paréntesis. Solucionamos la multiplicación del paréntesis, entonces me quedaría x menos 5. Menos por más me da menos, menos x al cuadrado. Menos por menos me va a dar más 7x. Menos por más me da menos, menos 10. ¿De acuerdo? Empezamos a ordenar y trabajar los términos semejantes. No tengo otra x cuadrada, entonces me quedaría menos x al cuadrado. Aquí yo tengo más x más 7x, sería más 8x. Sería más 8x. Menos 5 menos 10 me daría menos 15. Si te fijas, estos son muy parecidos, nada más que lo que cambiaron fueron los signos. Ahora, encontramos el dominio lo vamos a encontrar en la intersección del dominio de f con el dominio de g, perdón por el espacio, que va desde menos infinito hacia el infinito positivo. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a darle solución, ahora a la división. Resolvemos la expresión que tenemos aquí. Aquí me dice f de x. Entonces tenemos nuestro f de x, que es x al cuadrado menos 7x más 10. Todo esto sobre nuestro g de x, que es x menos 5. Entonces, para poderlo resolver hay que factorizar la parte del numerador. Entonces tendremos, abrimos nuestro paréntesis, buscamos la raíz cuadrada de x cuadrada, la dividimos, entonces x, sacamos los signos, recuerda que más por menos me da menos, y menos por más me da menos. Entonces dos números multiplicados, dos números negativos, que me den 10, y restar una suma negativa de menos 7. Entonces sería 5 y 2. Todo esto sobre nuestro denominador, que es x menos 5. ¿Sale? Antes de simplificamos la expresión que tenemos aquí, y nuestro resultado nos daría x menos 2. Determinemos el dominio de la función.
donde me dice x pertenece a todos los números reales. Recuerda que esta es la intersección del dominio de f y el dominio de g, que es menos infinito infinito. Entonces tenemos x pertenece a todos los reales, tal que nuestro g de x lo sacamos de aquí. Entonces nos diría, este es nuestro g de x. Nuestro g de x nos diría x menos 5 tiene que ser, por fórmula me dice diferente de 0, despejando tenemos que x diferente de 5. Entonces completamos la expresión, me dice que x diferente de 5 y cerramos nuestro conjunto. Y tendremos la solución de nuestro ejercicio.